política mexicana, un hombre de conciencia y de congruencia, Dante Delgado Ranauro. Bienvenido. Gracias, Alejandro. Me da mucho gusto, Hola, Dante. Paulina, Buenos días. estar aquí. Además, los felicito por el avance que tienen en la comunicación, Muchas en gracias. radio, en televisión Muchas gracias. abierta. Gracias. El prestigio de ustedes es enorme y hacen falta opiniones objetivas en la conducción de la información. Gracias, gracias. Gracias. Dante, pues estamos en un momento muy interesante. Divertido, dicen algunos. Preocupante. Preocupante. ¿Cómo ve el país? Bueno, en primer lugar, de manera preocupante por varias razones. Entre las más significativas para mí, el hecho de que el presidente de la República sigue en su agenda de líder social y líder político, más que en su agenda de jefe de gobierno y jefe de Estado. Y además tampoco asume que ya lleva más de la mitad de su gobierno y sigue repartiendo culpas para atrás en lugar de asumir responsabilidades para darle salida al país y sobre todo oportunidades a las nuevas generaciones. En función de eso creo que hay un desvarío en la visión de la conducción del país. Usted conoce bien a Andrés Manuel López Obrador. En algún momento trabajaron juntos, coordinados. ¿Cómo es el Andrés Manuel López Obrador hoy presidente, distinto a aquel? ¿Se imaginaba? Si es que hay cambios, si es que nota cambios, ¿se lo imaginaba? Lo que sucede es que lo afectó mucho el haber logrado la presidencia de la República acompañado de la mayoría en el Congreso. Creo que hubiera sido un presidente mucho más aterrizado, mucho más con los pies puestos en la tierra, de haber sido un presidente que tuviera que concertar sin tanto poder con todos los sectores, ¿no? Más que mucho poder, porque en mi opinión tiene el poder de no poder, porque el poder sirve para transformar. Y él, muchos de ese ejercicio de poder lo ha estado utilizando no para construir un consenso nacional, sino para profundizar en una división entre dos Méxicos que no pueden transitar separados, sino deben de estar en la misma dirección. El apoyo que da a las causas de la sociedad son abanderadas por Movimiento Ciudadano. Él lo sabe. El estado de bienestar es una de las propuestas muy claras que tiene Movimiento Ciudadano y por eso la acompañamos en la reforma al cuarto constitucional que permite darle respaldo a los adultos mayores, a las madres solteras, a las personas con discapacidad, becas a los muchachos, pero esta es una parte, porque el estado de bienestar debe estar acompañado de políticas públicas que alienten la inversión productiva, la expectativa de desarrollo con crecimiento sustentable a mediano y largo aliento, que facilite oportunidades de empleo a las nuevas generaciones y mejore el nivel de ingreso para quienes están en la actividad productiva del país. ¿Pero eso no lo ve? No. Pues la verdad está, desde mi punto de vista, muy aturdido. Le da mayor importancia al pasado y al futuro que a su responsabilidad presente. Eso es lo que creo que está marcando este gobierno, un gobierno al que lo relevante para él es una esperanza futura y lo trágico es un pasado reciente, pero está ausente de su responsabilidad actual. Con esto que nos decía ahorita, justamente de que le afectó mucho estar acompañado de la mayoría del Congreso, ¿sería un aprendizaje para todos? O sea, ¿tendríamos que tomar esto en cuenta en futuras elecciones o solamente es en el caso de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, no podemos hablar de otros. Estamos viéndolo. Lo que sucede es que un partido hegemónico existía hace muchos años, cuando en la presidencia de la República estaba el presidente y de su mismo partido la mayoría en ambas cámaras. Sí. La diferencia de esos tiempos con estos es que antes había mayor recato. El propio presidente de la República tenía un trato más respetuoso con todos los sectores de la sociedad. Y aquí, como lo dice él, como su pecho no es bodega y
y todos los argumentos que quiere dar agravia y lastima constantemente a todos los sectores de la sociedad. Y eso no es positivo para el país. Ahora está con la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, Recientemente. entre otras cosas, porque no está de acuerdo en que una vez más se le diga públicamente que su estrategia en materia de seguridad es fallida y sale con la misma muletilla de siempre, Sí. que la iglesia está haciéndole caso Ujú, al poder económico y a otro tipo de poderes, cuando lo que está haciendo caso es al sentido común. Y creo que vale la pena invitar al presidente de la República que también le haga caso al sentido común. ujú. Em, Recientemente hablaba con alguien, igual en la política, y pintaba un escenario verdaderamente rayando en lo catastrófico. Decía, estamos mal en la economía, estamos mal en el sistema de salud, estamos mal en la seguridad, estamos mal en la inversión, estamos mal en el cuidado del medio ambiente, estamos mal en la educación, estamos mal y mal y mal. Lo ve así también Movimiento Ciudadano. Bueno, lo que sucede es que tenemos un presidente que tiene empatía con el pueblo, Ujú, pero está rodeado de un equipo de colaboradores incompetente y además su gobierno es profundamente ineficaz. Por eso tiene todos esos indicadores de manera muy trágica para el desarrollo y estabilidad del país, porque invitemos a la gente para ver en cuántos hogares hay crespones de luto por la violencia. Claro. ujú. Y hagamos un análisis en cuántos comercios y actividades de todo tipo, desde muy importantes hasta muy modestas, hay cobro de derecho de piso, es decir, hay verdaderas entregas del territorio nacional y el gobierno la primera garantía que tiene que dar es el derecho a la vida, a la libertad y al patrimonio de la gente, y este gobierno está abdicando en su responsabilidad de otorgar seguridad a la sociedad. En materia de salud, ¿qué se puede decir? ¿Cuántas personas han muerto por falta de atención, por falta de medicamentos? 20 millones de personas han han dejado de recibir atención médica. Todos esos indicadores a mediano plazo se van a revertir. Sin embargo, el presidente es alguien que tiene empatía en la comunicación, pero tiene números muy desastrosos en los resultados de gobierno. Y no se ve que pueda haber un cambio en el presidente, ¿no? O sea, o piensa que a futuro, próximamente, pues tiene que ser rápido, No, ¿algo ya, pueda cambiar para no, nosotros? no va a cambiar, pues la evidencia más clara es la respuesta agresiva y respetuosa para, para los voceros de la religión católica, Sí. por cierto, cuando él se manifiesta cristiano. Ujú. Y uno de los principios esenciales sería la humildad y la aceptación de opiniones diversas. Sin embargo, las descalifica con el mismo rasero con que ha descalificado a los académicos, a las clases medias, a los científicos y a todos los que no coinciden con su forma de pensar. Ahora, ante esa perspectiva de no cambio en lo que queda de su gobierno y las próximas elecciones, Movimiento Ciudadano es un actor muy importante de cara no solo a las elecciones del 23, Coahuila y Estado de México, sino las presidenciales de 2024. Así es, Alejandro, y vamos a jugar el rol que nos corresponde. Precisamente por ello, estamos diciendo que frente a las formas tradicionales de operación política, Ujú. que son una vieja cultura política priista, que lamentablemente está vigente en el país. A Andrés Manuel le encanta la forma priista más arcaica, donde el presidente tomaba todas las decisiones. Creo que es el que más ha evidenciado las decisiones que se tomen, independientemente de que sean equivocadas, cómo minimiza decisiones que se pueden tomar por cualquier servidor público, incluso de manera abierta las descalifica. Pero frente a todo eso, necesitamos entender que también la forma en que se concibe la oposición es en ese marco de referencia de la vieja política, es decir, cuando el PRI estaba en el poder, el PAN era su oposición. Claro. Cuando el PAN llegó al poder con Fox, el PRI fue su oposición, pero con Calderón empezaron a cogobernar. Con Peña Nieto hicieron el Pacto por México. Ujú.
y con Andrés Manuel la gente se imaginaría que la oposición es el PRI y el PAN, pero están muy desarticulados, no lo conocen, no lo entienden y la sociedad aún no advierte que se está gestando una nueva oposición. Y esa nueva oposición tiene que ser alentada y está siendo alentada, por ejemplo, en la propia Cámara de Senadores, y lo saben mis compañeros senadores de otros grupos parlamentarios. Movimiento Ciudadano fue el que alentó el bloque de contención, es decir, todos los arrebatos que el presidente pudiera tener han sido contenidos en el Senado de la República con el bloque de contención, después de un ejercicio muy desastroso en el que se dio cuando el PRI y el PAN aprobaron la reforma al 19 constitucional que permite la prisión preventiva oficiosa, que es un sinsentido. En ese ejercicio hemos seguido trabajando y nos hemos propuesto para internamente en Movimiento Ciudadano avanzar en nuestra ruta socialdemócrata. Hemos tenido foros, encuentros, diálogos en diferentes regiones del país para presentar nuestra evolución mexicana, que es una ratificación del proyecto progresista de Movimiento Ciudadano, pero enriquecido por mujeres y hombres de todas las regiones y de todos los sectores del país. Es de esta brevísima historia que describió Dante Delgado sobre lo que ha sido la política partidista de México, el PRI hegemónico de décadas, la llegada del PAN, la oposición, cómo se fue transformando, en fin, habla de una socialdemocracia, pero muchos no entendemos qué es la socialdemocracia. Muchos mexicanos dirán, yo nomás conozco lo que era el PRI, luego lo que fue el PAN, ahora lo que es Morena. ¿Qué es la socialdemocracia? ¿Qué me ofrece Movimiento Ciudadano? Bueno, Movimiento Ciudadano está, en primer lugar, recibiendo las opiniones de todas las personas para tener ejercicios modernizados, actualizados, para llevar adelante todos los derechos de todas las personas. En Movimiento Ciudadano creemos en la igualdad, creemos en la diversidad, creemos en el respeto a la religiosidad de las personas, creemos en los valores, estamos por la igualdad sustantiva de las mujeres. La libre empresa. Estamos, desde luego, no hay otra posibilidad de sacar adelante a México si no es garantizando con políticas públicas claras la confianza imprescindible que debe de tener quienes van a invertir. Y por el otro lado también la corresponsabilidad para mejorar las condiciones de seguridad social de la clase trabajadora. Alentamos el aparato productivo, es decir, para que se ubiquen las personas, estamos en un polo progresista que respeta los derechos en condiciones amplias para todos los ciudadanos, pero que desde luego como primer tema, llegando al poder, va a ejercerlo para dar garantías a la seguridad que está extraviada en este país. Esto para que lo entienda la gente, pero sobre ello, sobre la visión misma de Movimiento Ciudadano, estamos apostando a construir una nueva oposición que esté por encima de los partidos. Es decir, el momento que está viviendo el país nos obliga a todos a entender que primero debemos de trabajar en las coincidencias de todos los sectores de la sociedad, dejando de lado los disensos y lograr construir la nueva oposición que está esperando la sociedad y que está presente, pero está en todos lados, no nada más en los partidos, en los medios de comunicación, en los empresarios, en los dirigentes del sector productivo, en las mujeres, en los movimientos de la sociedad. Acabamos de tener la diversidad en una demostración enorme. Las encuestas señalan el número de mexicanas y mexicanos que participan en la diversidad, pero también en otros temas sustantivos, la defensa del medio ambiente, los derechos de la seguridad laboral de las mujeres. Es decir, hay tantas posibilidades para darle salida al país y sobre todo para impulsar su desarrollo, para caminar más deprisa, para encontrar los puntos que nos acerquen a los mexicanos y no los puntos que dividen y fracturan, como lamentablemente se alientan todos los días desde el poder. Pero en ese trabajo de las coincidencias, haciendo o dejando pendientes, digamos, las diferencias, habrá quien diga, pues para eso son las alianzas, ¿no? Bueno, pero lo quiero decir, el ejercicio como lo están desarrollando es un ejercicio que le cae, como lo dice, ya saben quién, como anillo al dedo. ¿Por qué? A él. Claro, y la estrategia electoral, desde mi punto de vista, ha sido equivocada.
y además los resultados lo están acreditando. Es claro que se tienen que hacer cosas diferentes y sobre todo partir de la base de que son más importantes los ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil que ya están presentes, con garantes que ya están presentes a nivel nacional y a nivel regional, que puedan acreditar la construcción de un nuevo ejercicio en el que evidentemente los partidos sean una parte, Movimiento Ciudadano está aportando lo que le corresponde y lo vamos a construir. No tengo ninguna duda que vamos a llevar adelante un programa exitoso y que al lado de mexicanas y mexicanos muy destacados que ya están trabajando en ese sentido, en el mes de enero habrá posibilidades de presentar una nueva oposición a favor del país. Eso urge, una oposición que no esté desesperada por ganar, sino ocupada por trabajar verdaderamente en las necesidades de México. Proyecto. ¿No? Un proyecto, claro. No desesperación por ganar, que eso es lo que se ve todo. Un aplauso al talento de la mujer. Y ese proyecto, esa es la dirección. ¿Ese proyecto lo van a presentar en enero? Sí, un importante número de mexicanos que están trabajando en esa dirección. Ahora, si ese proyecto coincide con algunas otras propuestas, ideas, etcétera, de otros partidos, ¿podría haber la posibilidad de alianzas o bueno, no está descartado? Yo creo que lo primero es que hay un entendimiento por encima de los partidos y los tiempos electorales marcan las fechas para hacer eso. No es a la inversa. Hasta este momento le han dado más importancia a la forma que al fondo. Logremos triunfos electorales y podrías consolidar otras cosas, pero frente a los fracasos que se han tenido, construyamos el ejercicio como el sentido común y como la lógica nos está marcando. Y las personas están en todos los sectores de la sociedad. Hagamos un ejercicio en esa dirección. Movimiento Ciudadano está dispuesto a la apertura real al lado de la sociedad y por encima de los partidos. ¿Está en la mira del 24 o hasta el 2030? No, en el 24. Y que quede claro, si por diferentes razones, a pesar de la disposición que tenemos de construir un ejercicio potente para ganar la presidencia de la República en el 24, sumando, realineando fuerzas de la sociedad que ya están ahí, si a pesar del esfuerzo que hagamos esto no se logra, desde luego que Movimiento Ciudadano tiene la responsabilidad de participar de manera directa porque no vamos a dejar sin oposición y viabilidad a este país. México no se concluye en el 2024. Espero que el sentido común y la racionalidad permitan construir el proyecto que alienta con la voluntad de muchas mexicanas y mexicanos y en el que puede participar Movimiento Ciudadano y muchas de los integrantes de nuestra organización de manera individual. Pero si a pesar de ello no hubiera un ejercicio de entendimiento, sería absurdo que nosotros vayamos a una suma que resta. O sea, a ver, para entenderlo con claridad, en el 2024, si hay un proyecto de ideas, de metas, de proyectos que coincidan en distintos, podría haber una alianza. No, vamos a construir un ejercicio por encima de los partidos. Ajá. La alianza en términos de la ley se tendría que registrar en noviembre, diciembre del próximo año. Ajá. Y todo este trabajo que se está realizando y que habrá de presentarse a la sociedad será en enero del 23, es decir, vamos a tener para lograr una consolidación regional y nacional prácticamente un año. En este trabajo se está dialogando con otras fuerzas políticas. No, dialogando con personas. Con personas. Con muchas personalidades del país, de todas las regiones. Con antecedentes políticos y sin antecedentes políticos. Es decir, la única manera que tienes de lograr una nueva mayoría es realineando fuerzas de la sociedad que están ahí presentes y que tienen mucho que aportarle a México. Precisamente por eso hasta este momento el presidente se frota las manos al ver que hay ejercicios muy modestos que no dan resultados. Vamos a construir un movimiento vigoroso, potente, la nueva oposición que requiere México. Entonces sería una alianza de ideas, de proyectos, no necesariamente de partidos. Así es, si ya después todos coinciden en ese ejercicio, ya es otra historia. Ya se hablará otra cosa en ese año. Claro, y en el momento y tiempo en que se requiere. Muy bien. Dante Delgado Renauro, gracias por haber estado aquí.
Alejandro, es un honor. Muchas gracias. Me da mucho gusto. Gracias, gracias. Igualmente. El Es Coordinador un honor. Nacional de Movimiento Ciudadano, que seguramente vamos a seguir platicando porque el camino es largo todavía. Cuando quieran, Que es, así sea. es un honor. Muchas gracias, muchas Gracias. gracias. Nosotros vamos a una pausa. Estamos en esta mañana, tenemos muchos temas todavía, no se vaya, regresamos.